Vamos a otro tema, Noticias 24. El Servicio Electoral propondrá realizar las elecciones municipales y regionales de octubre en 2 días. Para hablar de este tema estamos con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de ir a los elementos de esta información, ¿ya ha tenido conversaciones el CERVEL con parlamentarios? Esto tiene que pasar por una reforma constitucional, usted me corrige si estoy equivocado, para poder nuevamente tener una elección en 2 días. ¿Ya ha habido conversaciones al respecto, acercamientos para esa posibilidad? A ver, a nosotros más bien nos corresponde a hablar con el Ejecutivo, con el Gobierno, lo cual hicimos en enero. Nos reunimos con el ministro Elizalde, la subsecretaria Lobo, una buena parte del Consejo, y ahí planteamos a este tema y le entregamos fundamentación y le entregamos también, cómo debería hacerse un texto borrador de proyecto. Ahora, obviamente, esto es iniciativa del Ejecutivo primero, ¿ya? Claro. Las conversaciones, yo he tenido algunas conversaciones con parlamentarios, pero han sido muy informales, ¿ya? No hemos concurrido a una comisión del Parlamento porque no hay proyecto aún. Sí, ahora, lo importante aquí es que esto tiene fundamentos, o sea, yo vi algunos. Vamos a eso, ¿por qué hacerlo en 2 días, las elecciones comunales, municipales y regionales de octubre? Bueno, los 2 días es porque se trata de 4 votos. Hay cerca de 20.000 candidatos en esa ocasión. O sea, la vez pasada tuvimos más de 18.000, pero al agregar en esta elección los cores podemos llegar a 20.000 candidatos. Ya estamos hablando de un voto de gobernadores, uno de alcaldes, uno de consejero regional y otro de concejales, ¿ya? Estos 2 últimos votos, digamos, son muy grandes en general, en las comunas principales. Claro. Van a haber más de 100 candidatos, hemos llegado hasta 110 candidatos, un tamaño que el más grande ha sido de 46 por 70 centímetros, ¿ya? Una cantidad importante de tamaño. Sabanazo le decía. Y además 8 dobleces, ¿ya? Entonces un elector va a tener que entrar con estos 4 votos, los 4 sellos, va a tener que marcar su preferencia, va a tener que doblarlo y va a tener que colocar los sellos, ¿no? Creemos que ese proceso, y lo estimamos que no debería demorarse menos de 5 minutos, ¿ya? Creemos que es 5 minutos por elector. Ahora una mesa puede atender 2 electores al mismo tiempo porque tiene 2 cámaras secretas, ¿no? Y entre medio atiende la identidad, la firma, sí, claro, el registro de polillas, etc., ¿no? Y ese es el cuello de botella, por así decir, la cámara. Ahora, aquí el problema es el voto obligatorio, ¿no? Nosotros estamos estimando que puede haber una participación del 85%, claro, que es repetir la del año pasado. Que un buen problema, digamos, que haya una alta participación. Claro, las participaciones anduvieron en las 3 elecciones últimas entre 83 y 86, entonces el 85%. Esto es el doble de los 6.400.000 electores que votaron en la elección de mayo del 21, ¿no? El doble. Y en general, cerca del doble de la presidencial del año 21 también, ¿no? Ahora, nosotros calculamos con estos datos que un elector va a necesitar 800, o sea, la mesa va a necesitar 850 minutos para atender a los 340 electores. 340 es el 85% del padrón de cada mesa, que es de 400. Por tanto, son 14 horas, o más de 14 horas, ¿ya? Ahora, si las mesas normalmente consideramos que parten a las 9, estarían terminando a las 23, ya 11 de la noche, ¿ya? Y con largas colas, o sea, con una demora que puede pasar las 5 horas, y con largas colas, filas, molestias por parte del electorado, etc. Ahora, esta medida de los 2 días se aplicó en mayo del 2021. Así es, por pandemia, por temas sanitarios. Claro, pero para no generar aglomeración. Para dividir, los electores ahí votaron como 6.400.000, fueron como 3 millones un día y 3.400.000 los otros días, ¿no? Se repartieron bien parejos sin que se asignara día, ¿eh? Se repartieron bien parejos. Sí, claro, no podía ir el sábado o el domingo, hay que recordar eso. Claro, y eso también es positivo para el elector, porque se le amplía el horizonte de opciones y tiene alguna actividad, etc. Y esto funcionó con éxito, ¿ya? No hubo ningún incidente en ninguno de los locales de Chile, en ninguna de las mesas. Todos se sellaron. Había mucha preocupación por el resguardar los votos durante la noche. Ese fue un gran tema, me acuerdo yo, en esa elección. Pero eso funcionó bien, pues se hicieron salas que quedaron selladas,
que quedaron con custodia de las Fuerzas Armadas, también podrían haber apoderados. O sea, hay una experiencia positiva de una elección en 2 días que fue justamente una situación excepcional también de pandemia, ¿para qué decir? Ahora, nosotros hemos revisado otras opciones y las encontramos muy difíciles. O sea, ¿cuáles, por ejemplo? No podemos aumentar las mesas. A ver, ¿aumentar las mesas se descarta? Es que es duplicar los locales. Y la pregunta es, ¿dónde sacamos el doble de locales de votación? ¿No? Yo creo que no están, o no son todo lo adecuado que puede ser, digamos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no podemos hacer una escuela básica de local que tiene un mobiliario de niños. No podemos sentar 8 horas o 10 horas un vocal en una silla de niños. Tú entenderás lo que es una silla de niños en un colegio. Me ha tocado las reuniones del colegio, bien incómodo. Te ha tocado las reuniones del colegio. Bueno, sí, imagínatelo, digamos. Y estar todo el día, digamos, claro. Entonces, y por otro lado, tú vuelves a lo mismo. Ya tenemos problemas para que las Fuerzas Armadas, con el crecimiento que ha habido de los locales de votación, pueda atenderlos, digamos. Siempre tenemos quejas ahí que no tienen el personal suficiente. Lo mismo con Carabineros. Entonces, no es llegar y duplicar eso. Hay que duplicar los delegados de las juntas electorales, digamos, y todo su personal en los locales. Tendría que recurrir a gente sin mucha experiencia, porque la mayoría se repite, etc. Y además, es más costosa que la solución que estamos planteando, en términos del material, claro, y en las mayores remuneraciones que hay. Entendiendo ese punto, porque están las alternativas, una son 2 días, la otra, o puede ser un mix, digamos, me imagino, y eso es lo que se está planteando desde el servicio electoral. Aumentar los locales también es más complejo. Alargar el tiempo de votación de 8 de la mañana a 6 de la mañana, que sea más amplio. Sí, pero lo que pasa es que no nos da. O sea, si partimos, mira, las mesas se citan a las 8, pero entre que lleguen los vocales, se cheque el material, comienza la votación, te dan las 9. Y alargar 2 horas, que podría ser hasta las 8 de la noche en vez de las 6, no da. Necesitamos alargar hasta las 11 de la noche. De hecho, en una elección se alargó. ¿Qué? En una elección se alargó, ¿no? No se ha alargado ninguna elección. O sea, mira, hubo un problema similar en la primera vuelta presidencial del 2021, que se elegían senadores, diputados y también cores, si te acuerdas. En Santiago por lo menos había 4 votos también. Pero ahí no votaron más de 7 millones de personas. Ya, ahora, igual con 7 millones de personas, si te acuerdas, hubo algún atochamiento, hubo problemas de transporte y algún atochamiento en algunos locales que cerraron a las 6 de la tarde y tuvieron que volver a abrir, porque la norma dice que si hay personas esperando para votar a las 6, hay que recibirles el voto. Hubo problemas en esa elección. Y eso ya era con 4 votos, pero con menos de 7 millones. El problema es que ahora podemos tener 13, ¿ya? O sea, o deberíamos tener 13, como se ha dado con el voto voluntario. Por lo tanto, nosotros hemos pensado todas las alternativas y consideramos que esta, desde luego, es la mejor. Ahora, y pregunto esto por las otras alternativas, porque si se toma la que, entiendo, el Servicio Electoral, el Consejo Directivo considera la más óptima o la que tiene menos complejidades, digamos, hay algunos parlamentarios que ya hablan de que se paraliza el país durante 2 días por lo que es la elección. ¿Cómo te reacciona a eso? En lo que respecta al electoral, la única prohibición que existe sobre los días de la elección es los eventos masivos. ¿Dice? O sea, eventos masivos son espectáculos deportivos, sí, claro, partidos de fútbol de mucha concurrencia, conciertos, etcétera, digamos, ¿ya? Y eso es bien restringido. Son las leyes laborales las que han puesto el tema de los malls. Ahora, obviamente en 2 días los trabajadores del comercio perfectamente pueden hacer un sistema de turnos para ir a votar, digamos, escogiendo uno u otro. Por lo tanto, lo de los malls, yo creo que el Ministerio de Trabajo quizás lo debería revisar habiendo 2 días, porque se le están dando más facilidad a los trabajadores del comercio para votar y ellos obviamente tienen el derecho a que el empleador les dé el permiso que está establecido en la ley. Claro. Entonces, a nosotros no nos gusta que
la vida del elector esos 2 días, después, aparte de votar, sea restringida. No sé si me entiende. Entiendo perfecto, claro. Para que tenga las libertades de la normalidad. Pero eso va a depender de las leyes, digamos, porque ha habido toda una discusión, por ejemplo, con respecto al cierre del comercio en las últimas elecciones, como vivimos durante los procesos constitucionales. Eso ya depende, obviamente. No es del comercio, en general, es solo moles. ¿Ah? Sí, yo entiendo, sí, cuando tienen un único... Enredado, o sea, no. Sí. Claro, porque el feriado obligatorio y el feriado renunciable son distintos. Algunas veces se confunde, digamos. Es una norma especial para las elecciones. Claro. Eso también habría que revisarlo, pero ustedes consideran como Consejo Directivo que los 2 días es necesario pensando en los desafíos que presenta el voto obligatorio y 4 elecciones en simultáneo. Y con una gran cantidad de candidatos también. Sí, mira, así es. Aquí el problema fue que se fueron juntando cosas. O sea, primero se estaba haciendo la elección de los cores junto con la de diputados. Y se dijo que se mueva junto con las municipales. Y después se dijo, dejamos a los gobernadores. Entonces al final juntaron 4 elecciones, digamos. ¿Ya? Y después de todo eso no hubiera problema con 6 millones, digamos. ¿Ya? Pero se dijo, oiga, obligatorio. Entonces se duplicó los votantes. Y ahí... Y ojo, obligatorio con inscripción automática, que también es la diferencia con respecto a lo que era el sistema anterior. Por supuesto. Entonces, aquí hay matemática. No nos da el tiempo, digamos, claramente de funcionamiento de una mesa para que atienda a todos esos electores. Ya, ese es un hecho concreto. Antes de le quiero aprovechar también, a la espera evidentemente de las definiciones, usted lo decía muy bien, es bueno aclararlo, dejarlo claro, más que aclararlo, que eso se presenta al Ejecutivo y tendrá que, si estima conveniente que así sea, ante la recomendación del CERVEL, llegar a un proyecto de reforma constitucional. Pero con lo que se nos viene... Perdón, no es reforma constitucional, ley. No. Están las leyes, las fechas de la elección, está la ley municipal y la ley de gobierno. Claro. Hay también una equivocación. Pero desde el punto de vista del itinerario, ¿cuándo cierran las inscripciones de candidatos, candidatas para esta elección tan importante que vamos a tener? O elecciones. Mira, es 90 días. Esa es otra cosa que nosotros también estamos pidiendo al gobierno que se incluya en este cambio legal. En 90 días antes de la elección, que es el 27 de octubre. Eso cae como a finales de julio, si no me equivoco. ¿Ya? Y nosotros estamos pidiendo que se adelante 20 días. De nuevo, porque se nos juntan 20.000 candidatos. Claro, o sea, 20.000 candidatos que hay que votar. Esto se hace a nivel regional. Pero esos candidatos pueden reclamar a los tribunales, pueden reclamar ellos o pueden reclamar un tercero respecto a su candidatura a los tribunales regionales. Y después se puede apelar al TRICEL. Entonces, este proceso dura un mes en que nosotros sepamos cuáles son los candidatos, y eso demora, hay que hacer los votos, digamos, ya hay que tener claro, darle los números a los candidatos, porque se les da números cuando en el territorio se sabe lo que están, ¿ya? Etcétera. La vez pasada, en la elección de mayo del 21, estuvimos cerca de no llegar con los votos. Incluso... si la elección iba a ser en abril, ¿te acuerdas? Y se postergó porque los datos de la pandemia estaban muy malos. Contagio o los enfermos. Y ahí yo creo que si hubiera sido en abril, que era la fecha inicialmente programada, nosotros no hubiéramos tenido los votos de algunas comunas. Esto era cuando se estaban imprimiendo los votos, de hecho, ¿no? Bueno, es que tú no puedes diseñar ni imprimir cuando no tienes todos los candidatos. Entonces, si hay algún candidato de alguna de los votos que está en discusión legal en los tribunales, su candidatura, tú tienes que esperar a que eso se resuelva, no puedes avanzar. El resto de los votos sí puedes avanzar, ¿me entiendes o no? Va sacando la tarea. Pero tengo que llegar con el 100% de los votos a las mesas, digamos, no puedo llegar con el 95%. No puedes llegar con una mesa sin votos. Ojalá que eso no nos ha pasado nunca y no nos pase. Sí. Además, esto no es un proceso delicado de diseño que tiene no sé cuántas revisiones, digamos, porque no nos podemos equivocar. Nunca nos hemos equivocado en un voto. Claro. Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, nuevamente muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos aquí en Noticias 24. Que le vaya muy bien. Bien, pues gracias a ti, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.